Según la Santa Biblia, Dios creó la vida sobre la tierra, le dio al hombre el dominio de todas las cosas sobre la tierra y el poder de elegir entre el bien y el mal, pero cada quien quiso hacer su voluntad porque no conocía la luz de la ley de Dios. El hombre dominó sobre el hombre, los conquistados fueron puestos al servicio del conquistador, los débiles debieron servir a los fuertes y la libertad se fue del mundo. Así los egipcios impusieron una rigurosa servidumbre a los hijos de Israel con tan dura esclavitud, y su voz llegó hasta Dios y sembró en una humilde choza de Abraham y Jochebed la semilla de un hombre en cuya mente y corazón estaría escrita la ley de Dios y sus 10 mandamientos. El sumo sacerdote y el comandante le informan a Ramsés I que los astrólogos vieron una estrella siniestra entrar a la casa de Egipto y se trata de un terrible enemigo, que entre los esclavos corre la profecía de un libertador que los sacará de la esclavitud, y le sugieren que mueran los hebreos. Ramsés I no puede deshacerse de los esclavos por ser una riqueza y el sumo sacerdote le comenta que como el libertador se encuentra entre los recién nacidos, solo ellos tienen que morir. Él está de acuerdo y ordena que todos los varones hebreos recién nacidos mueran. Envía a sus soldados a asesinar a todos los varones. Sin embargo, Jochebed junto a su hija Miriam decide enviar a su hijo por el río Nilo, le pide a Dios que lo tome en sus manos y que él sea que le dé su nombre, y le dice a Miriam que lo siga, la hija del faraón, Bitia, una joven bella quien no tiene hijos debido a que su esposo murió. Se encontraba en el río y de pronto ve la canasta. Al abrirlo ve que hay un bebé, se lo muestra a su sirvienta, Memnet, y le cuenta que hubo respuesta a sus plegarias, pero ella le dice que es un hebreo por el tejido de su manto y fue puesto en el río para evitar que su padre lo asesinara. Sin embargo, Bitia decide criarlo como su propio hijo y proclama que será príncipe de las 2 tierras. Le ordena a Memnet hundir la canasta pero guarda el manto y le hace jurar que no dirá nada al respecto, y Bitia nombra a su hijo Moisés. Pasa el tiempo y Moisés es un joven príncipe de Egipto donde su tío, el faraón Seti, quien está próximo a su jubileo, le tiene aprecio y se ha ganado su confianza porque siempre cumple sus misiones, y su hijo, Ramsés II, le tiene envidia debido a que su padre se queja de él porque no termina sus ciudades y que también puede impedirle que se convierta en el futuro faraón y quedarse con su hija, Nefertiti, donde ella está profundamente enamorada de Moisés. Ramsés le cuenta a Seti y a Moisés que no ha podido terminar la ciudad porque los esclavos están renuentes porque un libertador vendrá a romper sus cadenas. Seti se molesta porque lo ve como una excusa y Ramsés le sugiere entonces que Moisés termine la ciudad. Seti lo piensa y le encomienda a Moisés construir su ciudad y a Ramsés a averiguar al libertador, si es un mito que lo traiga dentro de una botella y si es un hombre que lo traiga encadenado. Nefertiti le declara sus sentimientos a Moisés, que debe construir la ciudad para convertirse en faraón y casarse con ella, caso contrario será esposa de Ramsés, y en ese momento llega Bitia con Memnet. Moisés la saluda y con cierto recelo le dice que se case con Nefertiti pero que nunca se enamore. Entre los esclavos hebreos conocemos a Lilia, la encargada de darles agua a los esclavos, y Josué, un cantero donde ambos están enamorados y que son vigilados por el superintendente y ambicioso, Datán. Ramsés acude a él, le dice que el maestro constructor, Baca, le contó que se puede confiar en él. Le pregunta si sabe algo sobre el libertador y él le responde que lo averiguará. Mientras estaban uniendo una estructura, Jochebed, ya anciana, engrasaba las piedras pero queda atorada, se lo comunican al capataz pero a él no le importa. Lilia y Josué tratan de ayudarla pero lo arrestan. Jochebed le dice a Lilia que vaya donde el príncipe Moisés, ella corre pero la persiguen. Llega donde él y le pide misericordia para un esclavo que salvó a la anciana Jochebed entre los bloques de granito. Él acude al lugar y la libera. Baca le comenta que no pueden detenerse por estos incidentes porque si no la ciudad no se terminará y por eso fuerzan a los esclavos. Josué le dice que el trabajo se atrasa porque no son alimentados. Moisés le recuerda que golpear a un egipcio es la muerte y le pregunta por qué lo hizo. Le responde que fue para salvar a Jochebed porque Dios hizo hombres y el hombre hizo esclavos. El Dios de Abraham y Todopoderoso es quien dirá la hora de su libertad y el enviado que los liberará, y Moisés ordena que los suelten. Llega Ramsés preguntándole si tiene dificultades con los esclavos. Él le responde que ninguna y le pregunta si hay grano almacenado, a lo que Josué responde que los graneros del templo están llenos y le ordena traer algunos portadores y mujeres con cestos. Lilia y Josué movilizan a los esclavos, llegan al templo, abren las puertas y obtienen el grano. Se dirige Ramsés a los aposentos de Seti, le pregunta qué pasó con el libertador y Ramsés le comenta que los esclavos ya no lo necesitan porque tienen a Moisés, les dio el grano de los sacerdotes y les concedió un día de descanso por cada 6 de trabajo.
y cree que los esclavos están levantándose en contra de Seti, pero él no lo cree porque él ha sido como su padre, no lo traicionaría y él se lo dirá cuando venga. Pero Ramsés con cizaña le dice que no obedecerá sus órdenes por ocuparse por otras cosas y Seti llama a su escolta para hablar con él. Nefertiti le dice que pierde su tiempo con Moisés por ponerlo en contra de Seti, pero él está seguro de que será el próximo faraón y que ella será suya, pero le recuerda que nunca podrá amarlo. Seti y Ramsés llegan donde Moisés, le cuenta lo de Ramsés y le pregunta si lo hizo por conveniencia. Moisés les explica que la ciudad se construye con ladrillos donde los fuertes hacen mucho, los hambrientos poco y los muertos ninguno, de eso se le acusa. Ahora juzgue los resultados y le muestra los avances de la ciudad, y le aclara que los esclavos adoran a su Dios y él solo le sirve a él. Seti se siente impresionado y le promete que su nombre quedará grabado junto al suyo y el de Ramsés no se verá por haberlo acusado falsamente y decidirá qué es lo que le pertenece a él. Nefertiti se prueba algunos vestidos para su noche de bodas, pero Memnet le dice que jamás lo usará y le confiesa que durante 30 años guardó silencio que un hebreo se encuentra en el trono. Le revela que Moisés es hijo de esclavos hebreos y él aún no lo sabe. Bitia fue quien lo rescató del Nilo y lo proclamó como hijo y príncipe de Egipto por la pena de su vientre vacío. Nefertiti le pregunta si estaba sola con Bitia y le responde que una niña la llevó después donde la hebrea Jochebed para que amamantara a su hijo su verdadera madre, pero ella le advierte por sus palabras y le muestra el manto hebreo de Moisés. Nefertiti se llena de ira y como venganza le dice que será su mortaja y después la asesina. Tocan la puerta tratándose de Moisés y una de las sirvientes llega para comunicarles que Memnet está muerta. Le ordena que se vaya, pero él ve el manto y ella le confiesa que Memnet iba a dárselo para destruirlo y por eso tuvo que asesinarla. Moisés está confundido y le revela que un niño venía envuelto en el manto. Bitia lo rescató del río y Memnet estaba con ella. Ese niño es él y su madre es Jochebed. Va donde Bitia a comprobarlo, pero ella lo niega. Le muestra el manto y le comunica que Nefertiti mató a Memnet y le pregunta si conoce a Jochebed, pero Bitia lo niega. Aún así, para él ella será su única madre y por siempre la amará. Bitia llega a la casa de Jochebed y le pide hablar a solas. Le cuenta que Moisés vendrá pronto y le pide que debe irse esta noche, pero ella no puede dejar a su pueblo y porque fue ella quien le dio la vida, su corazón se dolía por él y sus brazos añoraban por abrazarlo, pero no le quitará la gloria y la riqueza que ella le ha dado. Y si Dios tiene un propósito para Moisés, debe saberlo y cumplirlo. Le pide a sus demás hijos y a ella que se han ganado la libertad, pero en ese momento llega Moisés donde siguió a Bitia para conocer a Jochebed. Él se sorprende al verla porque era la mujer que iba a ser aplastada entre las rocas, pero Jochebed le dice que no es su hijo porque él sería un esclavo y tendría las manos toscas y maltratadas por los adobes y su espalda marcada por los látigos del capataz, pero en su corazón ardería el espíritu del Dios vivo. Bitia intenta convencerlo que ese Dios es desesperanza para desesperados y que su lugar son los salones del palacio junto a ella, Nefertiti y Seti. Moisés no lo ve de esa forma y le pregunta a Jochebed que jure en el nombre del Dios que no es su madre y ella trata de evadir la pregunta. Le pide que lo mire a sus ojos pero rompe en llanto porque no puede hacerlo. Conoce a su hermano Aarón y a su hermana Miriam y él les dice que es su hermano Moisés. Bitia suplica que escapen del pueblo, el secreto se irá con ellos y también la vergüenza que recayó en él. Moisés no siente vergüenza en la mujer que lo parió ni en la raza que lo forjó. Este es el lazo que lo ata y aquí se quedará y le pide perdón a Bitia, y Jochebed le agradece a Dios porque ha visto al libertador. Tiempo después Moisés renuncia a su condición y privilegio de príncipe para convertirse en un esclavo hebreo donde descubre que todos ellos, incluyendo ancianos, trabajan sin descanso y sin recompensa, hijos de la miseria, los afligidos, los sin esperanza y los oprimidos. Lilia lo ve sin poderlo reconocer, le dice que su espalda está limpia y llega Vaca con Datán, le ordena que se acerque porque tiene sed y él sintiéndose cautivado por su belleza le dice que será una buena esclava doméstica. Ella le suplica pero Vaca ordena que la lleven a su casa. Nefertiti también llega, le dice al capataz que necesita un esclavo fuerte, le señala a Moisés y él le ordena que salga del lodo, lo lleva a sus aposentos, se burla de él porque pasó de un príncipe a ser un esclavo pero aún así ella lo sigue amando y le pide que regrese al palacio pero él se rehúsa porque no puede esconderle la verdad a Seti que es un hebreo. Ella trata de que cambie de parecer explicándole que enviarán a Bitia al exilio o a la muerte. Ramsés será el faraón donde duplicará el trabajo a los esclavos y ella será su esposa. Moisés también la ama y le dice que estará con ella en el palacio en el día de jubileo de Seti y se retira diciéndole que tiene que visitar a Vaca. Josué va al palacio para rescatar a Lilia e incendia el granero para distraer a los soldados y va donde Daca, le grita a Lilia que huya, lo ataca con un puñal.
Josué logra protegerse, pero al escapar es capturado. Él les ordena que lo aten entre las columnas y que busquen a Lilia. Comienza a darle latigazos, pero llega Moisés para detenerlo. Pelea con él donde Vaca lo reconoce y logra acabar con él. Josué, sorprendido por su aspecto, le pregunta por qué lo salvó y le revela que también es hebreo. Josué se regocija porque Dios escuchó sus plegarias y le dice que él es el elegido, los liberará y Datán oye su conversación. Tiempo después llega Ramsés al lugar, encuentran el puñal de Vaca y ordena que atrapen a Josué. Datán le dice que no fue él y a cambio de un talento de oro le cuenta que fue el libertador, pero ahora exige 10 talentos, su libertad. La casa de Vaca y a Lilia, y Ramsés lo amenaza si está mintiendo, le revela que el libertador es Moisés y lo hizo porque es un hebreo. Mientras Bitia, Seti y Nefertiti presenciaban un espectáculo de danza, Ramsés le da un obsequio a Seti por su jubileo, una botella vacía porque encontró al hombre quien es el libertador tal como le explicó y ordena que lo traigan. Muestran a Moisés encadenado y todos se sorprenden. Le dice a Seti que se somete a su justicia y él exige una explicación. Ramsés les cuenta que no es hijo de Bitia sino que es hijo de esclavos hebreos, y él les revela que es hijo de Abraham y Jochebed, esclavos hebreos. Bitia le explica que fue ella quien lo engañó y no Moisés, pero Seti no desea ver más su rostro. Le pide a Moisés que se acerque, le dice que no le importa si es o no hebreo, pero quiere saber si es capaz de guiar la rebelión de los esclavos contra él, y Moisés le responde que no es el libertador porque se necesita más que un hombre para liberar a los esclavos, haría falta un Dios, pero si él pudiera, lo haría. Seti le dice que desde que lo trajo Bitia lo trató, lo educó y lo amó incluso más que a Ramsés porque vio en él un valor y una grandeza sobre otros hombres. Moisés le agradece por todo y por lo que hizo fue obligado a hacerlo, y Seti acepta su traición. Le entrega a Ramsés la mano de Nefertiti y cuando muera será el faraón de Egipto. Le aconseja no tener fe en su hermano, no tenga amigos y no confíe en la mujer para que no puedan traicionarlo. Ramsés le pregunta cómo debe morir, pero lo deja a su voluntad, lo encierra. Nefertiti se despide de él y Datán es nombrado como el nuevo gobernador donde Lilia es su mujer. Al día siguiente, Ramsés decide no matarlo y decide liberarlo a su suerte en el desierto. Decreta que su madre hebrea lo llevó a prisión antes de morir, le entrega un manto y un palo que será su cetro de rey y el desierto será su reino con el escorpión, la cobra y la lagartija como súbditos. Le da una ración de un día de pan y agua, y antes de irse le dice que lo encomienda a su Dios hebreo que no tiene nombre y si muere, será por su mano, no por la mía. Moisés cruza ante el inclemente sol el desierto luchando contra las rabiosas arenas como si fueran latigazos, sin embargo sigue adelante impulsado por un Dios desconocido hacia una tierra ignorada. Las noches traen consigo el abrazo de la soledad y en el burlón murmullo del viento, escuchan las voces que hacen eco en la oscuridad pero su torturada mente no sabe si son el recuerdo de triunfos pasados o la premonición de desastres por venir. Cuando estaba por rendirse, llega a un rebaño de ovejas, encuentra fuerzas de una palmera cargada de frutos y el agua vivificante que fluía de un pozo. Un grupo de hermanas estaban sacando agua del pozo y una de ellas encuentra a Moisés durmiendo con un racimo de dátiles, llama a las demás y en ese momento llegan unos amalequitas quienes son ladrones del desierto. Ella habla con ellos y no le hacen caso, pero Moisés comienza a pelear con ellos y les ordena que se vayan. Todas ellas quedan impresionadas y comienzan a atenderlo. Moisés les pregunta quién fue la que se enfrentó con los amalequitas y le responden que fue Séfora, la hermana mayor, y ella se ofrece a darle la bienvenida en la tienda de su padre. Moisés le cuenta que es un esclavo fugitivo excepto de que era un príncipe y él le dice que es sabio, puede vivir en su pueblo y puede elegir a una de sus 7 hijas, y Moisés les dice que permanecerá en esta tierra. Días después, Moisés contemplando el panorama, se le acerca Séfora, le dice que hoy está dormido el que no tiene nombre en el monte de Sinaí donde es su templo. Él le pregunta si es Dios quien vive en esa montaña y si lo es viviría en todos los montes y valles, sería el Dios de todos los hombres y estaría en sus corazones, mentes y almas. A pesar de eso, Séfora sabe que la montaña retumba cuando Dios está allí, la tierra tiembla y el cielo se enrojece como fuego donde ningún hombre ha puesto el pie en esas laderas. Moisés tiene intenciones de verlo para saber si existe y saber por qué no ha escuchado el clamor de los esclavos, pero ella le advierte que no lo haga porque nadie puede juzgar a Dios y adivinar sus propósitos. Ella deduce que fue un príncipe quien fue expulsado de Egipto, y le sugiere que viva en sus tiendas como pastor bajo la montaña sagrada para que haya paz en su espíritu.
Las hermanas comienzan a danzar excepto Séfora y el padre le pregunta a Moisés a quien quiere como esposa y Moisés elige a Séfora. Mientras tanto en Egipto, Seti está en sus últimas, le entrega el cetro de Faraón a Ramsés y Nefertiti le revela que estuvo enamorado de otro hombre donde él ya lo sabía y antes de morir menciona el nombre de Moisés. Pasa el tiempo, Moisés vive con Séfora donde tienen un hijo y ella lo llama. Al salir de la tienda le dice que hay un hombre entre las ovejas, él va y ese hombre es Josué quien estuvo viviendo en las minas de cobre y le pide a Séfora que traiga agua, le cuenta que lo encontró gracias a un comprador de cobre y Moisés le dice que también encontrará la paz. Josué le cuenta que Ramsés está construyendo ciudades sobre cadáveres y debe ir a sacarlos de Egipto, le cuenta a Séfora que tuvo que asesinar para que él viviera. Josué escuchó que lo habían condenado pero sabía que es el elegido pero él le responde que solo es un pastor de ovejas. De repente, ve una luz arriba en la montaña, le dice a Séfora que lleve a Josué a la tienda y él irá a ver si esa luz se trata de una señal. Llega a la cima del Sinaí y ve que hay un árbol irradiando una luz tratándose de Dios. Moisés, Moisés. Heme aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es suelo sagrado. Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Señor, ¿por qué no oyes el clamor de tus hijos que son esclavos de Egipto? Sí, he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gritos bajo el látigo de sus capataces, porque conozco sus penas. En consecuencia te mandaré a ti, Moisés, ante el faraón, para que tú saques a mi pueblo de Egipto. ¿Quién puedo ser yo, Señor, para que tú me mandes? ¿Cómo puedo sacar a tu pueblo de la esclavitud? ¿Qué palabras puedo decir que ellos escuchen? Yo te enseñaré lo que debes decir. Cuando los hayas sacado de Egipto, vendrán a honrarme a esta montaña. Impondré mis leyes a sus corazones y en su mente las escribiré. Ahora bien, vete y yo estaré contigo. Pero si le digo a tus hijos que el Dios de sus padres me ha enviado, preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? Yo soy lo que soy. Tú dirás, yo te he enviado a ellos. Después, Séfora y Josué observan a Moisés envejecido donde comprueba que conoció a Dios. Él les cuenta que estuvo en suelo sagrado, reveló su palabra y le pidió que vaya a Egipto. Josué se regocija y Séfora irá donde sea que él vaya, y les dice que liberará a su pueblo con el báculo del pastor. Ramsés y Nefertiti junto a su hijo estaban recibiendo personas de otros reinos. Llega Moisés acompañado de su hermano Aarón y dice que viene del reino del más alto. Se presenta ante ellos para darles la palabra de Dios donde ordena que deje en libertad a su pueblo. Ramsés lo enfrenta diciéndole que los esclavos, sus vidas y posesiones le pertenecen, no conoce a su Dios y no dejará ir a los israelitas. Moisés le pregunta quién es para amargar sus vidas en la esclavitud porque al hombre lo gobierna la ley, y como prueba de Dios, el báculo se convierte en una cobra ante el asombro de todos, pero Ramsés cree que solo es un simple truco de magia. Ordena a sus sacerdotes a hacer lo mismo. Aparecen dos cobras más, pero el báculo devora a ambas. Le dice que se trata del cetro que le dio en el desierto, pero Dios lo hizo para gobernar reyes y le pide que escuche su palabra y obedezca. Ramsés le responde que siga con su magia, que vaya con los esclavos y le pida a su Dios que hagan adobe sin paja. Moisés se reúne con ellos y les comunica la orden de Ramsés provocando el repudio contra él. Nefertiti lo manda a llamar para decirle que a pesar de todo lo sigue amando y él le responde que el Moisés que la amó era otro hombre, porque ahora está ligado a un Dios, a un pueblo y a una pobre pastora debido a la belleza de su espíritu que ella no entenderá.
Nefertiti intenta persuadirlo explicándole que esa pastora no la amará como ella y que además es la única que puede ablandar el corazón de Ramsés, pero Moisés la rechaza. Lilia y Josué se vuelven a ver y ella le dice que vive en el palacio de Datán y que fue con su propia voluntad, y él le dice que la hora de la liberación llegó pero no para ella. Ramsés se disponía a bendecir las aguas del Nilo y Moisés nuevamente llega a enfrentarlo, lo reta si su Dios es más fuerte que el suyo, le pide a Aarón que toque las aguas con el báculo y al hacerlo convierte el río en sangre. Les advierte que para que conozcan el poder del Señor, durante 7 días Egipto tendrá sed y convierte su agua sagrada también en sangre, y Dios azoró la tierra con toda forma de plagas, pero el corazón de Ramsés seguía endurecido. Sus súbditos le cuentan las consecuencias por causa de las plagas, le sugieren que mejor obedezca a Moisés y libere a los hebreos. Ramsés lo manda a llamar solo para decirle que no liberará a su pueblo y lo amenaza si hace caer otra plaga. Moisés le responde que si hay una plaga más será por su palabra que Dios la provocará y sin demora dejará libre a su pueblo, y Ramsés lo amenaza con matarlo si lo vuelve a ver. Le informa a su comandante que habrá una plaga más pero que caerá sobre los hebreos, le ordena que el primogénito de cada casa morirá, empezando con el hijo de Moisés. Nefertiti al escucharlo, se dirige a la casa de Moisés y conoce a Séfora y a su hijo. Le comunica que vino a salvarlo porque Ramsés ordenó que los primogénitos de Israel deben morir pero salvará a su hijo huyendo en su carruaje. Llega Moisés, ella le cuenta que Séfora y su hijo se fueron por la orden de Ramsés, él se lamenta porque quien morirá será el propio hijo de Ramsés por ser el primogénito de Egipto. Nefertiti le suplica que lo salve tal como hizo con su hijo, pero por la voluntad de Dios, él no puede salvarlo. Pasada la medianoche el destructor vendrá a invadir a Egipto, y todos los primogénitos morirán desde el primer hijo del faraón hasta el primero de sus sirvientes, que regrese con su hijo pero ella no permitirá que lo mate. Josué va al palacio de Datán para ver a Lilia, como ambos son primogénitos le entrega sangre de cordero para marcar la puerta y que el ángel de la muerte no entre aquí, y le cuenta que mañana habrá un mundo nuevo para ambos. Datán llega de repente a impedirlo pero aún así marca la puerta. Moisés se reúne con su familia incluyendo a Bitia para protegerse de la oscuridad de la muerte y les informa que mañana la luz de la libertad brillará sobre nosotros cuando marchen de Egipto. Josué observa a la sombra y entra a la casa de Moisés, cenan con hierbas y pan sin sal y escuchan los lamentos de las madres. La sombra de la muerte llega al palacio y Ramsés va donde su hijo. Nefertiti le cuenta que la maldición también cayó en él tal como se lo dijo Moisés y ordena que lo traigan. Al llegar, Ramsés ablanda su corazón y le dice que ha ganado. Su sombra cayó entre su reina y él, y finalmente le otorga la libertad de su pueblo y le ordena que se vaya. Nefertiti trae en sus brazos el cadáver de su hijo y él le suplica a su Dios que lo regrese a la vida. Al día siguiente en el alba, Josué y Aarón hacen el llamado a todos los hebreos, del este y el oeste, del norte y el sur, vinieron con todo lo que tenían conduciendo sus rebaños, sus manadas y sus camellos, por millares una corriente interminable de hombres, bestias y cargas se virtió por la avenida de las Esfinges, surgió una nación y nació la libertad en el mundo. Josué es el encargado de imponer orden y organizar a todo el mundo donde Datán no tiene autoridad, le comunica a Moisés que el pueblo está listo, él le dice que en marcha y da la orden de sonar las trompetas. Moisés brinda un breve discurso y con él a la cabeza inicia el éxodo. Ramsés pasó noches rezando a su Dios sin tener ninguna respuesta a sus plegarias y Nefertiti le dice que solo es un pedazo de piedra con cabeza de pájaro, se llena de ira por la muerte de su hijo y por el rechazo de Moisés provocando que el corazón de Ramsés se endurezca nuevamente y ordena a sus soldados y él también a ir por él. Y Nefertiti le pide traer la espada manchada con la sangre de Moisés. Convoca a todo el ejército y parten para asesinar a los esclavos. Los hebreos se detienen debido a que el mar rojo impide su paso, oyen un ruido. Josué ve a los carruajes de Ramsés y avisa a todos que se avecina un peligro, les ordena que bloqueen el paso y que las mujeres y niños vayan hacia el mar. Moisés le ordena a retroceda a sus hombres a la mano de Dios y Datán dilata a los demás gritando que Moisés los está entregando a Ramsés y él los recrimina porque ya perdieron la fe. Ramsés y su ejército se aproximan y Moisés les grita que no teman, que vean la salvación del Señor y se crea una barrera de fuego para detener a los egipcios, y les grita que reúnan a sus familias y a sus rebaños para avanzar porque Dios combatirá por ellos. ¡Contemplen su poderosa mano!
Datán y todos se quedan atónitos, le ordena a Josué que los conduzca por el medio de las aguas y los hebreos comienzan a cruzar el Mar Rojo. El comandante le pide a Ramsés que mejor se retiren, pero él no está de acuerdo. Llegan al otro lado, Josué le dice a Moisés que suba a una roca, la barrera de fuego se apaga, Ramsés les ordena que maten a todos y que traigan a Moisés vivo, y todos sus soldados proceden a cruzar el mar, pero cuando estaban por llegar Dios restablece las aguas. Todo el ejército muere ahogado y Ramsés se remuerde por el poder de Dios, y Moisés y todos se alegran y alaban a Dios. Regresa al palacio con Nefertiti y por su espada intacta deduce que fracasó y le dice que su Dios es Dios. Moisés condujo a Israel del Mar Rojo por el desierto hasta el Sinaí y acamparon al pie de la montaña sagrada, y la gente se reunió debido a que Moisés tardaba en bajar de la montaña. Datán le pregunta a Aarón si puede alguien vivir en esa cima 40 días y 40 noches y él responde que sí por la voluntad de Dios, pero él le pregunta a todos si conocen la voluntad de Dios. Séfora les grita que Moisés subió a las tierras prohibidas a recibir la ley de Dios. Él no le cree porque no tiene la esperanza y la fe de ir a la tierra prometida y todos eligen a Datán como su guía. Él acepta y le ordena a Aarón que haga un dios de oro para adorarlo y les pide a los hebreos que traigan todos los objetos que sean de oro para hacer un becerro de oro. Mientras tanto Moisés sube a la cima y le comunica a Dios que cumplió su misión encomendada y le pregunta qué fue lo que dejó sin hacer, y él aparece decretando sus 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí. Ni tampoco los harás de ninguna imagen grabada. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda que el día del Sabbat es solo para orar. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No serás adúltero. No fornicarás. No prestarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. Escrito por el dedo de Dios. Ve, llévaselas, porque mi pueblo se ha corrompido. Aarón termina el becerro de oro y la gente pecó en gran pecado gritando que este es nuestro Dios de Israel. Eran como niños que habían perdido la fe, gente perversa y torcida en rebelión contra Dios, comieron el pan de la maldad, bebieron el vino de la violencia y cometieron maldades ante los ojos de Dios. Veneraron al becerro de oro y Datán ofrece a Lidia como sacrificio. Josué espera la llegada de Moisés, le pregunta por las tablas de piedras, le dice que son la letra de Dios y sus 10 mandamientos, y oyen el sonido de canciones y libertinaje. Moisés observa a todos en completo jolgorio, Josué los interrumpe y todos se asombran al verlo. Les grita que han pecado un gran pecado a la vista de Dios, no merecen recibir estos 10 mandamientos y todos le piden perdón.
Datán lo enfrenta diciéndole que no acatarán sus mandamientos, son libres y que Moisés grabó esas tablas para convertirse en su príncipe. Moisés les advierte que no hay libertad sin ley y el que esté al lado del Señor dejar que venga en él, a los blasfemos e idólatras y todos aquellos que no vivan con la ley, morirán por la ley, destruye el becerro de oro y como castigo los envía al infierno. La ira del Señor se encendió contra Israel y los puso a prueba para saber si cumplirían sus mandamientos, y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que la generación que había hecho el mal a los ojos de Dios se consumiera, pero los ojos de Moisés no se cegaron ni su fuerza natural se abatió y fue de las llanuras de Moab hasta las montañas de Nebo, y el Señor le mostró las tierras que había más allá del Jordán. Les dice a Josué y a Séfora que Dios se enojó con él porque lo desobedeció y le dijo que verá las nuevas tierras él mismo pero no podrá cruzar sobre el río Jordán, pero Séfora le dice que han llegado al río Jordán, llevan consigo la ley que él les trajo y es la antorcha de Dios que ilumina el camino de la libertad, lo ama y que se quedará pero Moisés irá solo. Le ofrece a Josué el báculo y su manto para dejarle toda su fuerza porque él cruzará el Jordán y llevará al pueblo, y Josué acepta su misión encomendada, le entrega a su sobrino Eleazar los 5 libros y que los ponga en el arca de la alianza junto a las tablas de los 10 mandamientos y posteriormente se despide de ellos. La película termina con Moisés diciéndole a Josué que vaya y que proclame la libertad por todas las tierras y a todos aquellos que las habitan. Así quedó escrito, así se ha de hacer. Si el video te gustó, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal. Activa la campanilla para estar al tanto de mis futuros videos. Hasta el siguiente resumen.